proveedor de energía a nivel de sectores de la ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a continuar con la clase. También he estado ya revisando sus exámenes. Espero que antes del viernes podamos tener la nota del curso de macroeconomía. Por ahora un poquito más de paciencia. Estamos con el libro del profesor Jiménez y estamos con el tema del modelo de 45 grados o modelo de ingreso-gasto. Nosotros ya entramos a ese modelo y veníamos hablando del modelo, cómo afecta el gasto fiscal y cómo afecta el aumento en la tasa de interés interna a la curva de demanda agregada. Eso fue lo último que hablamos, ¿verdad? Si aumenta el gasto fiscal, se desplaza la curva de demanda agregada en la misma proporción del gasto fiscal, y eso es lo que representa esta figura que ahora están viendo en la pantalla. Y por el contrario, se aumenta la tasa de interés interna, lo que hay es un desplazamiento hacia abajo de la curva de la demanda agregada en un monto que ha sufrido el impacto por el aumento de la tasa de interés interna. Se reduce la inversión y eso tiene un impacto sobre la curva de la demanda agregada. Eso es lo último que habíamos visto anteriormente y ya habíamos entrado a explicar, porque nos iba a servir de base, este modelo de 45 grados. El modelo de 45 grados es un modelo de ingreso-gasto. Habíamos hablado un poco de esta igualdad entre el ingreso y el gasto, este gráfico que ahora tenemos aquí, donde nos dice que el ingreso, representado por el eje de las X, y la demanda agregada son iguales, y ellos van a formar esta línea de 45 grados que nosotros apreciamos aquí. Bueno, el enfoque de este comportamiento deriva a que son, en la teoría de sistemas, son sistemas unitarios, tanto el tema del ingreso como el tema del gasto y el tema del producto. Pero la teoría nos está indicando, y por eso es que vamos a utilizar este modelo de 45 grados, que la primera parte de la función, esta línea de 45 grados, no se cumple por el tema del consumo autónomo, porque el consumo autónomo jamás arranca de cero, sino que el consumo autónomo está arrancando de una cantidad de consumo determinada que es C sub 0, y por lo tanto la curva de la demanda agregada no es precisamente una línea de 45 grados, porque tiene una lógica. La lógica es que el consumo nunca parte de cero. Entonces, la demanda agregada va a tener que llegar a cruzarse con esta línea de 45 grados para encontrar el punto de equilibrio, debido a ese factor que estamos hablando del consumo autónomo. Y por eso es que estamos introduciendo entonces el modelo de 45 grados. Bueno, veamos qué cosas podemos aprovechar de este modelo de 45 grados y aprovechando lo que el libro nos estaba indicando. Esta parte es la última que habíamos visto el otro día.
Porque lo que ahora vamos a determinar es cómo ese modelo nos ayuda a encontrar el equilibrio de corto plazo. Y la explicación deriva de que en un año, ya sea de depresión económica o de crecimiento de la inflación, en el corto plazo, los salarios que reciben los trabajadores son relativamente estables. Entonces, no hay un ajuste vía salarios a cualquier comportamiento de la economía porque dice el autor acá que los salarios están sujetos a contrato y el contrato generalmente es un año. Y mientras hay distorsiones en la economía, como la inflación que hay hoy día, habrá que esperar hasta que termine el contrato de trabajo para poder pensar que puede haber un cambio en el nivel de contrataciones, en el nivel de salarios. Y entonces, el argumento acá del corto plazo es que se va a hacer por el lado de la oferta, porque la demanda tiene algunas restricciones. Veamos qué nos dice entonces el libro. En el muy corto plazo, los salarios nominales son rígidos. Ya explicamos la razón. Hay contratos laborales y los contratos generalmente son de un año. Entonces, los salarios en teoría no se van a ajustar. Si hoy día tenemos una inflación del 9% y cada mes o cada semana están cambiando los precios que no se ajustan luego son los salarios. Entonces, dice el autor, bajo estas circunstancias en que los salarios son relativamente estables, en las economías hay desempleo porque está creciendo la inflación, se aumenta la tasa de interés, se reduce la inversión y consecuencia de ello aumenta el desempleo. Pero los salarios nominales no cambian. Y dice el autor, esto permite a las empresas contratar el trabajo que desean, la cantidad de trabajo, porque hay disponibilidad y los salarios no se ajustan por inflación. Y tiene un paréntesis ahí que no está marcado en color que dice siempre y cuando exista disponibilidad laboral, porque si no hay disponibilidad laboral, ese sí es un factor que va a modificar el nivel de salario. Ya cuando las empresas compiten entre sí por tener al trabajador, el incentivo va a ser el tema del salario. Aquí se supone que hay disponibilidad de mano de obra que puede ser sujeta a contratación. Es decir, hay desempleo. Bueno, las empresas contratarían a los trabajadores tanto como ellas quisieran aumentar su actividad económica. La ventaja es que no van a incrementar sus costos de producción, sus costos medios. Sí va a aumentar el monto de la planilla, pero los costos medios, que es el costo por unidad producida, se va a mantener relativamente estable y entonces van a poder ofrecer en el mercado la cantidad de productos que el mercado necesite sin provocar inflación. Eso es distinto si hay pleno empleo. Pero aquí lo que se asume es de que hay desempleo, no se dan ajustes rápidos en el tema de los salarios están sujetos a negociación, normalmente cambian a un tiempo de un año, y entonces
las empresas pueden contratar mano de obra y van a aumentar su producción y en teoría esa producción va a ser posible colocarla en el mercado porque dice la economía se encontrará con una curva de oferta agregada totalmente horizontal para un nivel dado de precio. O sea, si tenemos un determinado nivel de precios, la línea de la oferta siempre va a estar eh, cortando ese nivel de precios y lo que pudieran ofrecer los trabajadores, mejor dicho, las empresas, eso es lo que se va a vender en el mercado. En esas condiciones, cualquier variación de la demanda agregada afectará únicamente el nivel de producción. Va a afectar entonces la curva de la, mejor dicho, no va a afectar la curva de la oferta, sino el ajuste de la línea de la oferta con la línea de la demanda. Dice aquí, el ajuste se hace entonces por cantidad y no por precio, porque los inversionistas van a poder ofrecer en el mercado la cantidad que el mercado pudiera absorber a un determinado nivel de precios. Y esto es porque hay disponibilidad de factores, hay disponibilidad de mano de obra, hay disponibilidad de factores productivos en la empresa y entonces lo único que va a crecer es la cantidad de la oferta agregada, pero no va a cambiar el nivel de precio. Este es el argumento que tiene aquí el profesor Jiménez en esta aseveración. Entonces, bajo el supuesto de la existencia de una curva de oferta agregada de corto plazo, como la descrita, o sea, el ajuste se va a ir por cantidad y no por precio. Eso es lo que va a variar en el tema de la oferta. Para ello desarrollamos el modelo ingreso-gasto, modelo de 45 grados, que nos permitirá estudiar el equilibrio, la determinación del equilibrio en el mercado de bienes. En el estudio de la macro y nosotros ahora estamos llegando al mercado de equilibrio de mercado de bienes, hay tres mercados. El mercado de bienes, el mercado del trabajo y el mercado del dinero. Nosotros ahora estamos hablando del equilibrio en el mercado del dinero. Y aquí tenemos las funciones en el recuadro, el modelo. La función consumo, la función de inversión, el gasto del gobierno, la tributación, las exportaciones, las importaciones, el tipo de cambio y nuestra ocasión original, que es la demanda agregada o gasto agregado, igual a C más I más G más X menos M. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente dibujar una curva de demanda agregada para que ésta en determinado momento se cruce con la línea de 45 grados. Y para eso están las funciones que ahora estamos expresando en en mi pantalla, la que ustedes están viendo, que es una copia virtual del libro. Están las funciones. Ahora viene la primera ecuación que tenemos ahí de demanda agregada, es la forma funcional de la demanda, que es sustituir cada una de estas ecuaciones o funciones en la última, que es el gasto o demanda agregada. Eso es lo que hemos hecho, lo que ha hecho el autor aquí en la segunda fila, que ahora yo voy a subrayar con un color distinto. A ver.
Aquí lo primero que se ha hecho es incorporar a la función de demanda agregada el significado de todas las funciones que hacen posible la demanda agregada, o sea, la última ecuación. Ahora ya hemos sustituido los valores y tenemos esta forma funcional de la demanda agregada que en forma breve hemos visto que se puede expresar como lo que ahora recién estoy manchando en color. Demanda agregada es A sub 1 o una letra alfabeto griego más, perdón, A sub 0 más A sub 1 que multiplica el ingreso. Y esta ecuación tiene su contraparte en A sub 0, lo que estaríamos subrayando ahora, y A sub 1. Solo lo estamos cargando con colores diferentes, el tema del A sub 0 y el A sub 1. Y la pendiente, que es A sub 1, indica la magnitud del cambio en la demanda agregada ante un cambio en el ingreso. Como ya hemos visto anteriormente, su valor debe estar entre 0 y 1 para asegurar la estabilidad del modelo, que no haya convergencia al equilibrio. Mejor dicho, que haya convergencia al equilibrio. El equilibrio en el modelo ingreso-gasto se produce cuando el ingreso agregado se iguala a la demanda agregada. Lo que ya hemos dicho anteriormente, pero ahí lo que estamos señalando es donde se crucen la oferta agregada y la demanda agregada, ese es el punto de equilibrio. Aquí tenemos entonces la representación del punto de equilibrio y el detalle de esa representación en las ecuaciones sería el tema que estamos manchando en colores. Y por eso decimos en su mínima expresión que esa igualdad se puede expresar en el plano cartesiano, en el cuadrante positivo, en donde graficamos los ingresos en las abscisas y la demanda agregada en las ordenadas tal como aparece en este dibujo. ¿Sí? Esa igualdad se puede graficar entonces en el plano como una bisectriz, porque está partiendo en dos del ángulo recto que forman las abscisa y la ordenada. En todos esos puntos a lo largo de la línea de 45 grados, la economía se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo que vamos a juicio del profesor, entendiendo entonces la importancia de la curva de 45 grados o la línea de 45 grados. Les he pedido que desarrollen en su hoja la sustitución de los términos en la ecuación para que nosotros podamos entender la operativa de la deducción de las funciones que realiza el profesor Jiménez. Y la explicación aquí, pues, cómo se representa este gráfico de 45 grados, pues está a continuación. Supongamos que el ingreso es igual a Y1, la que es perpendicular al eje de las abscisas por parte de ese nivel de ingreso, va a cortar la línea de 45 grados, ahí dice corta en la bisectriz,
en el punto E1 es sub 1 y tiene una magnitud que es igual a la del ingreso. Es decir, la igualdad del ingreso es igual a el salario por E. ¿Por qué? Aquí nos lo explica, porque el triángulo, este triángulo que está aquí abajo, arrancando desde O, Y sub 1 y E sub 1, esta primera parte, es un triángulo isósceles, es un triángulo perfecto. Por último, desde el punto E sub 1, este que tenemos aquí, se puede trazar ahora una perpendicular al eje de las ordenadas, este trazo hacia el eje de las ordenadas, hasta el punto igual a demanda agregada sub 1, y de aquí se deduce que el punto E sub 1, que en el punto E sub 1 el ingreso es igual a la demanda agregada, Y es igual a demanda agregada. Y lo mismo va a ocurrir en el punto 2 y en cualquiera de los puntos del plano cartesiano. De esto se deduce que en el punto E el ingreso es igual a la demanda agregada y lo mismo va a ocurrir en el otro punto y en cualquiera uno de los puntos a lo largo de la ecuación de 45 grados o de la recta de 45 grados. En general, entonces, todos los puntos de la recta de 45 grados son puntos de equilibrio, potenciales entre el ingreso agregado y la demanda agregada. Y sigue diciendo el texto. Ahora bien, si en el gráfico de la recta de 45 grados incorporamos la recta que representa la función de la demanda agregada, en la intersección de estas dos rectas se produce el equilibrio entre el ingreso y la demanda agregada. En efecto, esto ocurre en el punto E del siguiente gráfico. Nosotros estamos ahí en el punto E del gráfico que ahora estamos viendo, que vale la pena que digamos algo al respecto. La línea en el centro bisectriz es la línea de 45 grados. La que está arriba, poco con menor pendiente, acostado un poco, es la línea de demanda agregada. ¿Por qué no arrancó de cero? Porque el consumidor parte de un nivel de consumo ya establecido, que es un nivel de sobrevivencia. O, pues, para que alguien comience a trabajar, han ocurrido toda una serie de actividades que normalmente financia la familia, es un consumidor y ahora se va a incorporar a la actividad económica. O sea, siempre hay gastos por realizar, eso es lo que queremos decir. Y aquí tenemos entonces, un poco inclinada, o mejor dicho, recostada, tenemos la curva de equilibrio del modelo ingreso-gasto, habiendo incorporado la línea de la demanda agregada. En el punto donde la demanda agregada corta a la línea de 45 grados, ese es el punto donde existe equilibrio. ¿Por qué en teoría la línea de demanda agregada no va sobre la línea de 45 grados? Bueno, la razón es el consumo autónomo. Tiene una pendiente diferente. Y en el momento en que se cruzan es donde en el corto plazo se encuentra el equilibrio. Y eso es lo que explica a continuación el texto. Y sub 0, que es este punto que está acá, es el ingreso de equilibrio y dA sub 0 es la demanda agregada de equilibrio.
tanto dA sub 0 como y sub 0 son iguales. Fuera de ese punto, la economía está en desequilibrio. ¿Sí? Ahora, el autor nos explica de que siempre se va a buscar ese punto de equilibrio. Y nos lo explica diciendo que cuando el ingreso es igual a y sub 1, o sea, aquí nos moveríamos de y sub 0 a y sub 1, este ingreso, porque la línea de 45 grados está representando a la línea del ingreso, en este punto, este ingreso es menor que la demanda agregada. Vemos la curva de la demanda agregada que está más alta que la línea de igualdad de ingreso-gasto. Entonces, cuando el ingreso es Y2, ocurre el fenómeno contrario. El ingreso es menor y la demanda agregada es mayor. En ese caso, la demanda agregada tiene que disminuir y en el primer caso, en Y sub 1, la demanda agregada tiene que aumentar. Sí. Para eso nos ayuda este fondo que tenemos ahora en el recuadro con la línea de 45 grados, para mostrar cómo es que fluye el equilibrio en el modelo de ingreso-gasto. Este es un equilibrio de corto plazo. Cuando la demanda de bienes entonces excede a la oferta, el producto tendrá que aumentar porque hay demanda. En caso contrario, tendrá que disminuir porque se ha contraído la demanda. Entonces, ¿cómo lo enfrentan los empresarios? Cuando hay un aumento en la demanda. Bueno, sacan todos sus inventarios para que los inventarios puedan abastecer las nuevas necesidades que hay en el mercado. Hasta encontrar, como decimos, el punto de equilibrio en que la oferta se iguala con la demanda agregada y que eso va a representar el punto E en el dibujo. A partir de la condición de equilibrio, Y es igual a dA, o sea, el ingreso es igual a la demanda agregada. Aquí se puede hallar el equilibrio en términos de todas las variables exógenas, reemplazando la función de demanda agregada ahora en el texto. Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro punto E. El punto E donde ha habido equilibrio entre ingreso y demanda agregada. Ahora, como ya sabemos que ahí hay un punto de equilibrio, entonces igualamos ingreso y demanda agregada considerando todas las variables exógenas que corresponden a la demanda agregada. Nuestra función original es esta, más chiquita, menos abundante. Y nosotros podemos ampliar el proceso de simplificación y vamos a encontrar que Y es igual a los valores que ahora estamos indicando. Esto es solo un desarrollo de la ecuación. Y si explicitamos los componentes de A sub 0 y A sub 1, tal como ya estaban anteriormente, tendremos esta función
Ahora podemos nosotros entender, por lo menos si visualizamos eso, que a corto plazo se supone que los precios son fijos y la economía se encuentra por debajo de su producción de pleno empleo. También se puede decir que la oferta agregada es infinitamente elástica al nivel de precios dado. En estas condiciones, el producto o ingreso de equilibrio estará determinado solo por la demanda agregada o por sus componentes que hacen posible esa demanda agregada. Bueno, ahora vamos a ver en el recuadro eh, ya con una cuestión un poco más cercana a la realidad, habiendo dicho por qué es importante la línea de 45 grados y ahora pues estamos hablando de eh, demanda agregada igual al ingreso como punto de equilibrio. El recuadro nos dice efectos en el ingreso de una expansión mundial. Es un poco distinto a lo que estamos viendo ahora, que es una contracción mundial producto de la inflación, pero las economías aparentemente se están ajustando muy rápido y aparentemente en corto plazo esto va a volver a la normalidad. Pero eso es lo que pasa hoy día. ¿Qué nos dice el autor? Supongamos que existe un incremento del nivel mundial de la producción, impulsado por el crecimiento de una gran economía. El autor menciona aquí las dos grandes economías del mundo hoy día son China y Estados Unidos. Si aumenta el crecimiento de la economía china o la economía de los Estados Unidos, en el modelo de demanda mundial se generará un incremento en nuestras exportaciones que aumentará la demanda agregada y por ende el nivel de producción doméstico. Entonces, veamos qué dice esta simbología que tenemos acá. Si aumenta Y asterisco, ahí, ese es nuestro punto de partida. Se aumenta Y asterisco. ¿Qué es Y asterisco? Es el ingreso de los países del exterior, donde no tenemos influencia, donde la economía local no tiene influencia de ninguna naturaleza. Allá está pasando otra cosa, ya sea en China o en Estados Unidos. Si en esas localidades o en una de ellas llegara a aumentar el ingreso por mejoramiento de condiciones, entonces tenemos una flechita que va hacia la derecha y luego otra flechita que va hacia arriba y habla de las exportaciones. El impacto de un aumento en el ingreso en los grandes países se va a generar lo que señala ese juego de símbolos que tenemos aquí. Hay un aumento en X, en el nivel de las exportaciones, porque creció el nivel de ingreso en un país externo y de amplio dinamismo, ya sea como China o como Estados Unidos. Si aumentan las exportaciones, entonces nosotros tenemos un incremento de la demanda agregada. Y al incrementar la demanda agregada, vamos a tener un incremento en el ingreso nacional. Esa es la jugada que vemos aquí, es la relación que ahí existe siguiendo el tema del recuadro. China crece, demanda mucha materia prima, aumenta el volumen de las exportaciones,
al aumentar el volumen de las exportaciones, crece el fenómeno de la demanda agregada, y la demanda agregada pues va a generar entonces un crecimiento en el nivel del ingreso local. Gráficamente, si no podemos entender cuál es la notación o con algún grado de dificultad no nos ayuda, veamos el tema del gráfico. El incremento del ingreso del resto del mundo, así le estaría diciendo el documento para no mencionar al país, aunque nosotros lo sepamos. ¿Qué pasa en el país en donde ha aumentado el nivel de ingreso? Y si es un país desarrollado, eso es lo que hemos explicado anteriormente. Pero si así fuera, ¿qué es lo que hay? Hay un desplazamiento de la curva de la demanda agregada, de una línea fija, que es la que tenemos aquí, demanda agregada Y sub 0, hacia una línea punteada, que es la demanda agregada que multiplica a Y sub 1, pero la demanda no del país local, sino la del país exterior, que es lo que tenemos aquí en la siguiente ecuación. Entonces dice el texto en la parte de arriba, gráficamente el incremento del ingreso del resto del mundo pasa de Y sub 0 en el gráfico a Y sub 1 y genera un desplazamiento de la recta de la demanda agregada hacia arriba en una magnitud igual a X sub 1 delta ingreso en el exterior. Y eso se representaría por el gráfico que nosotros tenemos acá. Aumenta la demanda agregada del país con el que tenemos vínculos de comercio, de Y sub 0 a Y sub 1, eso va a aumentar el ingreso y va a aumentar la demanda agregada. Y para hacerlo un poquito más real, yo juzgo importante que veamos este recuadro, que los hemos pasado muy rápido todos. Hacia 2008 hubo una crisis financiera internacional, cuando llega el presidente Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Están sucediendo unos fraudes que pueden descomponer el sistema financiero internacional. Entonces hay una crisis. La crisis financiera internacional de 2008 afectó a las economías del mundo, principalmente a las economías llamadas emergentes, a través de varios canales. Veamos los canales entonces. En particular, destaca la disminución de la demanda externa y de los flujos de capital. Hay una crisis financiera. La crisis financiera no es creada en un país desarrollado, sino que es una crisis financiera de un país desarrollado como los Estados Unidos. Entonces, va a tener un efecto en las economías como las nuestras, porque al reducirse la demanda agregada en Estados Unidos, automáticamente va a reducirse la oferta de exportaciones que el país puede hacer llegar en virtud de que ha habido una crisis. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice en el texto es, en particular, destacaron la disminución de la demanda externa y de los flujos de capital, los menores volúmenes de exportaciones y menores cotizaciones para los productos, así como las restricciones al financiamiento externo, significan un deterioro importante de la cuenta corriente de aquellas economías. O sea, se reduce la capacidad exportable de las economías.
Ese es el fenómeno de la crisis del año 2008. Es una crisis que existió, no nos afectó tanto a nosotros, pero sí sabemos que existe un tema de crisis que surge en el mismo modelo financiero norteamericano. El Estado tuvo que emitir grandes sumas de dinero para neutralizar la crisis y, por último, para efectos de nuestro país, significa que disminuye un poco la exportación por menores cotizaciones de los productos y se restringe el financiamiento. Conclusión entonces, los menores volúmenes de exportaciones y menores cotizaciones para los productos, así como las restricciones al financiamiento externo, significaron un deterioro importante de la cuenta corriente de aquellas economías. Tanto la caída de las exportaciones como la reversión de los flujos de capital. Anteriormente los flujos de capital llegaban a Guatemala, diríamos. Ahora los flujos de capital están saliendo de Guatemala. A eso le llamamos reversión de los flujos de capital. Implicaron una severa contracción del crédito para estas economías. Al mismo tiempo, la salida de capitales extranjeros ocasionó fuertes presiones apreciatorias sobre sus monedas. En este caso, el dólar se hace más fuerte. Se requieren más unidades quetzal para obtener el mismo dólar. Estas fluctuaciones en el valor de las monedas afectaron la solvencia de todos los agentes que mantenían deuda en moneda extranjera. Sí, porque va a cambiar probablemente el tipo de cambio donde se ajuste, se vuelve más caro el crédito y si se habrán endeudado en dólares, como tienen que pagar en dólares, en la práctica van a pagar también una mayor tasa de inflación. Estas fluctuaciones en el valor de las monedas extranjeras afectan la solvencia de todos los agentes que mantenían deudas en moneda extranjera. En estos periodos, pues no conviene tener una deuda en moneda extranjera porque el costo de esa deuda se va a encarecer y los pagos por intereses van a ser mayores. Y si eso obliga a un aumento en el tipo de cambio, lo que va a suceder es que va a aumentar considerablemente la paga de la deuda externa. Consecuentemente, afecta la solvencia de los agentes económicos. Bueno, cabe resaltar que la crisis financiera encontró a varias economías emergentes de América Latina y Asia con capacidad de aplicar medidas anticíclicas que compensen la caída de la demanda externa. Sí, y aquí nos dice algo de eso. Ante el agravamiento de la crisis, estas economías registraron un superávit en cuenta corriente e ingresos de capitales, por lo que fue posible por ellas mismas acumular reservas internacionales y mejorar su posición de activos externos. Por otro lado, dice, el mejor manejo de las finanzas públicas en los últimos años y las bajas tasas de inflación hacían posible la aplicación de políticas de expansión de la demanda interna sin causar déficit públicos ni inflaciones ni presiones inflacionarias. Bueno, aquí nos da un recuadro de cómo creció el mundo, cómo se comportó la economía local y cómo se pudo haber comportado la economía de América Latina. Aquí en esta sección el autor introduce el tema del multiplicador, que ya lo hemos señalado en puntos anteriores.
de la condición de equilibrio, ya sabemos nosotros que ese es el principio, por ahí se comienza el análisis. Y igual a dA, se obtiene la ecuación del nivel de producto de equilibrio a corto plazo. O sea, por el lado de la oferta, se puede ajustar más rápido a la economía y de representar una cantidad momentánea representará otra en otras circunstancias. Veamos qué dice el tema. De la condición de equilibrio Y igual demanda agregada se obtiene la ecuación del nivel de producto de equilibrio a corto plazo. La misma ecuación que hemos venido trabajando, solo que con toda su expresión. Y es igual al multiplicador. Este que está aquí es el multiplicador. Lo vamos a ver si me permite subrayarlo solo a él. No, no parece. Pero es el primero. 1 sobre 1 menos, abre paréntesis, B menos M sub 1 por L menos T. Este es el multiplicador. Luego el resto es la misma ecuación de la demanda interna. Si lo descomponemos, vamos a encontrar que el multiplicador va a ser igual a 1 partido 1 sobre A', igual a 1 menos paréntesis B menos M multiplica X, perdón, 1 menos T. Este es el multiplicador. El multiplicando es todo esto. Vamos a ver, no me quiere dejar. Bueno, ahí por lo menos no me quiere dejar. Aquí tenemos dos expresiones en la función de Y. El multiplicador, que es este primero, y el multiplicando, que es este otro grande, que aparece en la función de ingreso. Ya sabemos que 1 sobre 1 menos delta A1 va a ser igual al mismo multiplicador que tenemos aquí. El multiplicando, como ya hemos dicho, está constituida por variables exógenas que están incorporadas en esta otra parte del esquema. ¿Sí? Y finalmente nosotros decimos que el multiplicando es el intercepto de la función de la demanda agregada. Este es el multiplicando, que es lo que he querido hacer aquí, pero no me deja la máquina. No graficarlo todo, sino la parte del multiplicando. Bueno, entonces nos deja ya, llevando esta ecuación, nos deja en el enunciado siguiente: un cambio en la magnitud de cualquiera de los componentes de la demanda agregada que conforman el intercepto, que son las variables que tenemos aquí, genera un proceso de multiplicador del ingreso hasta converger el nuevo ingreso y producto de equilibrio. El incremento de la producción será mayor que el incremento inicial generado por la demanda. Es una proporción igual al multiplicador. Si sumamos y restamos la tasa promedio de impuestos en el denominador, obtendríamos este desglose que tenemos aquí. Como 1 menos B es la propensión marginal al ahorro, lo podemos incorporar a la ecuación o lo podemos utilizar con información al final de la resolución de un problema, si tuviéramos un problema.
un enunciado o problema para poder resolverse. Entonces, como conclusión a esta parte del multiplicador y el multiplicando, el autor nos dice que debemos notar que el tamaño de ese multiplicador depende de la propensión marginal a importar, marginal a ahorrar. Sí, la propensión marginal a importar y la tasa promedio de impuestos. Son tres valores exógenos que hacen parte de esta ecuación. Una, la propensión marginal al ahorro. Dos, la propensión marginal a la importación. Y tres, la tasa promedio de impuestos. Es decir, de la magnitud de los parámetros S, M y T. Estos parámetros son conocidos como filtraciones de demanda, pues cuando aumentan, reducen el efecto multiplicador de un cambio de la demanda. Visto de otra manera, cuando aumenta el ahorro, cuando aumentan las importaciones y cuando aumentan los impuestos, se reduce el tamaño de la demanda agregada. Bueno, eso nos lleva, entiendo que se vuelve un poquito complicado, al papel del multiplicador dentro de una economía cerrada y sin gobierno. Eso es para ayudarnos a explicar el papel que tiene el multiplicador, porque es más simple, no tenemos exportaciones ni tenemos importaciones. Entonces está yendo de lo menos complicado a lo más complicado. Y ahí nos genera entonces este contenido. El consumo, la inversión, el gasto o demanda agregada y la condición de equilibrio. Estas las dos últimas líneas están mostrándonos nuestra función de demanda agregada. Nos está diciendo cuál es su significado y nos está diciendo, repitiendo, cuál es la intersección entre demanda agregada y el ingreso. Tenemos aquí la ecuación. Las tres funciones que están aquí son idénticas. Lo que se ha hecho es una transposición de términos para buscar la Y. Hemos hecho una transposición de términos donde S, la S que tenemos aquí, que es la del ahorro, es igual a 1 menos B, es la propensión marginal a ahorrar, y 1 partido S es el multiplicador. Nosotros ya sabemos que la propensión marginal a consumir indica la magnitud del cambio en el consumo ante una unidad de cambio en el ingreso.
más grande es esa propensión, menor es la propensión marginal al ahorro. Eso ya lo sabemos porque ambos tienen que ser igual que uno. Y si yo consumo más, tengo menos cantidad para el ahorro. Cuanto más grande es esta propensión, entonces menor es la propensión marginal a ahorrar y por lo tanto mayor es la magnitud del multiplicador. Vale la pena la explicación que sigue a continuación. Se dice que en los países pobres, cuyos ingresos per cápita son relativamente más bajos, tienen bajas propensiones a ahorrar y en consecuencia un multiplicador mayor. Esta es una aseveración regular, no universal, pero es válida dentro de la teoría. En los países pobres, cuyo ingreso per cápita es bajo, la gente dispone poco dinero para el ahorro. Pero consecuencia de ello tienen una baja propensión al ahorro, pero tiene un mayor multiplicador de la inversión. En los países en desarrollo, si todo fuera normal, hay condiciones para aumentar la condición de vincularse con el mercado internacional. Los países pobres entonces tienen baja propensión a ahorrar, pero significa que tienen un mayor multiplicador. Por esta razón serían relativamente más inestables ante cambios en la demanda agregada. Una reducción en la inversión causaría una contracción del producto mucho mayor que en el caso de una economía con una propensión a ahorrar más alta. Entonces ahora estamos comparando dos países. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que en los países pobres la propensión marginal al ahorro es baja. ¿Por qué? Porque tienen una alta propensión al consumo. Y aquí va con el concepto del multiplicador. Como tienen bajas propensiones al ahorro, los pocos fondos que se destinan a la inversión tienden a provocar un mayor impacto en estos países. Es decir, las inversiones son útiles en estos países. Sin embargo, los capitales, sobre todo esos famosos capitales llamados golondrina, que se están moviendo de un lugar para otro, cuando ocurren ciertos factores inestables en el país, rápidamente se salen y se van para otro país. Habrá que considerar este fenómeno. Países como Guatemala tienen bajas propensiones al ahorro, su multiplicador es mayor, por esta razón serían relativamente más inestables ante un cambio de la demanda agregada. Una reducción en la inversión causaría una contracción del producto mucho mayor que en el caso de una economía con alta propensión al ahorro. Entonces, compara dos países. Pongamos que tenemos dos países A y B con propensiones marginales a consumir B sub A más B sub B respectivamente. Además, para pronunciar las diferencias, el país B es rico y próspero, mientras el país A es pobre. Matemáticamente, en nuestro modelo sencillo, el efecto de una caída en la inversión es distinta entre ambos países. ¿Cuál es el impacto en el
ingreso al reducirse o al analizar el tema de la propensión marginal a consumir. Bueno, el multiplicador es distinto en ambos países. Para A, ustedes ven aquí el dibujo de la función. Para B, el otro dibujo de la función. Por notación, ambos multiplicadores tienen el mismo significado. M sub A y M sub B. No hay diferencia. La diferencia es lo que está ocurriendo internamente. El multiplicador del gasto es mayor en el país A porque BA más BB ok. Representémoslo en el gráfico. El multiplicador del gasto es mayor en el país A porque BA es mayor que BB o el ahorro en el país A es menor que en el país B. Por lo tanto, una caída de la inversión autónoma de igual magnitud en ambos países dará lugar a una caída del producto mayor en el país A que en el país B. Quiere decir que cuando hay algunas crisis de esta naturaleza, los impactos se sienten más en un país de menor desarrollo que en los países de mayor desarrollo. En ambos países va a haber una caída del producto. Luego decimos la pendiente de la demanda agregada del país B será menor que la del país A si suponemos que ambos tienen el mismo nivel de ingreso de equilibrio inicial. Los gráficos de las respectivas demandas agregadas serán así. Aquí tenemos entonces la representación de lo que hemos dicho arriba, está representado aquí abajo con países que tienen propensiones marginales a consumir distintas entre un país A, que es pobre, y un país B, que es un poco más acomodado. ¿Sí? Tenemos la línea de 45 grados, la demanda agregada original, y luego, ¿qué estaría pasando con la demanda agregada del país B? Como tiene una propensión marginal a consumir más baja, pues la demanda agregada se contrae. ¿Y qué pasa en el país A, que es un país más... sí, ¿qué pasa con el país A? No la tenemos en colores, ya me estoy confundiendo con los colores, pero en la notación la demanda agregada es igual a I sub O sub A más B sub A por Y. Esa es la demanda agregada del país de menores recursos. Y la demanda agregada del país con mayores recursos es demanda agregada sub B es igual a I 0B más B sub Y por Y. Y tenemos ahí en forma resumida cómo es la demanda agregada del país B. Y cómo a ambos le podría afectar el nivel de inversión.
o la influencia que tienen los países ricos en estos países sobre el tema de la inversión. Bueno, por favor, debo reconocer que por el manejo matemático, no la parte conceptual, sino el manejo matemático, a mí se me complica un poco este caso. Esperaría si alguien nos ayuda con el desglose matemático de parte de ustedes, a quien le guste la matemática, y que lo pueda desarrollar y describir. Yo apreciaría mucho cualquier ayuda de esa naturaleza. La parte de notación y gráficos, pues tiene una lógica. Al país B le impacta una crisis de demanda en el país internacional, o en esa dinámica de países que crecen mucho como Estados Unidos y China. Si se contrae el ingreso en esos países, el mayor impacto va a estar con los países más pobres que con los países acomodados. Y al contrario, cuando hay mayor crecimiento en estos países, pues el país también sale beneficiado en una proporción significativa, aun cuando pues no haga parte de la actividad económica propia de ese país desarrollado. ¿A qué obedece la diferencia? A que los países tienen propensiones marginales a consumir distintas. En países como los nuestros, la propensión marginal a consumir es más alta que en los países desarrollados, donde la propensión marginal comparativamente es más baja que la nuestra. Y la razón es que tienen más ingreso y por lo tanto tendrán más ahorro. Y en el caso nuestro tendremos una cantidad de ahorro mucho menor. Eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que se está expresando en este gráfico que nosotros tenemos acerca de las propensiones marginales a consumir distintas. Ok. Ahí vamos a cerrar nuestra actividad de hoy. Vamos a retomar este mismo tema, insistir un poco más. Si no hay alguien que lo haga, yo voy a tratar de deducir este análisis matemático para poder entender de mejor manera el análisis gráfico y expresarla en la próxima clase y mostrar un enfoque que nos haga entender de mejor manera la parte del libro. Lo que ocurre es que no podemos ir avanzando si no vamos quemando todos los cartuchos que va teniendo el libro, porque cada vez se nos va a ir complicando un poco más el análisis. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Vamos a repetir este tema en la próxima clase. Yo mismo no quedé satisfecho. Ok, Lick, muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Adiós. Hasta pronto, que estén bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde.